en el anterior vídeo empezamos a ver un documento donde se hacen unas afirmaciones bastante controvertidas y polémicas, por así decir. Y bueno, me gustaría completar todo lo que son estas afirmaciones de la primera parte del documento con este vídeo y asimismo pues también tal vez ver algún testimonio que pueda aportar algo de veracidad a dichas afirmaciones. Así completaremos la primera parte del documento, que se basa principalmente en todas estas afirmaciones, una pequeña introducción y una nota aclaratoria, así como unos agradecimientos a una serie de personas que también miraremos un poquito porque seguramente nos servirán sobre todo para ver si se puede corroborar de alguna manera todas estas informaciones que se están dando aquí. Vale, una de las personas que aparece en esta página donde hay esta anotación y esta aclaración y hay un grupo de personas a las que se da agradecimiento es Clifford. Tenemos aquí unas declaraciones suyas en un evento que se produjo ya hace tiempo, en el 2001, según pone aquí. Vamos a escuchar su testimonio a ver qué es lo que declaraba esta persona en esta oportunidad. Morning, ladies and gentlemen. My name's Clifford Stone. I was a Sergeant First Class, United States Army. I had a secret clearance with nuclear surety. I could get the clearance that I needed to do whatever it was that was necessary for me to do at the time on special operations when I was called in on those
What I'm referring to here is that I was involved in situations where we actually did recoveries of crashed saucers, for lack of a better term, debris thereof. There were bodies that were involved with some of these crashes, also some were alive. Vale, aquí acaba de decir una cosa muy importante. Bueno, ha descrito un poco en qué se basaba el cuerpo especial del que formaba parte y ha dicho que se veían a menudo envueltos en recuperaciones de materiales que eran, bueno, pues accidentes de objetos voladores no identificados, de UFOs, y que a menudo había cuerpos implicados y que se recuperaron cuerpos de alienígenas también. While we were doing all this, we were telling the American public there was nothing to it. We were telling the world there was nothing to it. But the whole situation is, we've set back, we've told the American people that there's no such thing as UFOs. I've been involved where we have recovered these objects. We know them to be of extraterrestrials. In 1969, I had an event that happened to me while I was stationed at Fort Lee, Virginia. We went to Indiantown Gap, Pennsylvania. That would be my first exposure to any time that we would be recovering an unidentified flying object. When we went there, we already had people that was already in the facility. We were a backup team, which was supposed to be NBC because there was supposed to be some nuclear materials that was on board this craft. Later on, most people involved were to be told that there was nothing on board it. It was nothing more than just a crash of one of our aircraft. I know better, because I was one of the people that approached it with a Geiger counter to get surface readings. I was the first person to go ahead and see that there were bodies on it. That would be the first of approximately 12 events. UFO crashes are not events that take place every day. They're rare. Lo que ha dicho aquí este señor Clifford Stone es que, bueno, durante muchos años se ha dicho a la gente que no hay nada relacionado con los UFOs y que siempre se ha encubierto todo, pero que él desde 1969 ya tuvo una primera implicación en la que fue el primero de muchos eventos, unos cuantos eventos que vinieron después, en los que tuvo ocasión de ver de primera mano que se trataba de naves extraterrestres y que había cuerpos muchas veces pues de alienígenas en estos incidentes, y que él ha tenido la oportunidad de verlo en primera persona en diversas ocasiones, es lo que está afirmando, y que siempre se ha dicho, pues estas cosas siempre se han desmentido a la opinión pública y se les ha quitado importancia y se han ocultado. I know we're not alone in the universe. I know that the absence of evidence is not evidence of absence. It's evidence that has been denied to the American people. I stand before you today in my almighty God and I tell you this. If Congress calls me in and says, will you testify in detail what you know, I stand here today prepared and ready to do just that. Governments must never lie to the people for no reason. Bueno, aquí esta persona, Clifford Stone, ha hablado, para terminar su intervención en ese momento, pues dijo que había habido muchas veces alienígenas vivos en las recuperaciones y en las investigaciones de estos sucesos, ¿no?, de naves alienígenas estrelladas, y bueno, parece bastante indignado con el hecho de que siempre se le ha denegado a la gente, en este caso estadounidense, siempre se ha negado todo esto, siempre se ha ocultado. Y bueno, para finalizar, pues dice que él estaría dispuesto a declarar en el Congreso, si le llaman al Congreso a declarar y testificar con todo esto que él ha experimentado de primera mano y por su cuenta, y lo ha visto con sus propios ojos, según está diciendo aquí, pues que no tendría ningún problema en ir a declarar lo que hiciera falta. Entonces ahora hay una ronda de preguntas que le hace la gente a todas estas personas que están aquí declarando. Vamos a verlo también. My question is to Clifford Stone. You said that you had seen aliens on a craft that had crashed. I wondered if you could describe what they looked like. Vale, es una pregunta muy interesante. Le dicen a Clifford Stone que él dice haber visto cuerpos de alienígenas en contextos de accidentes, de naves extraterrestres, de platillos volantes, y que se preguntaba si podría hacer una descripción de qué aspecto tienen. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species.
You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. Vale, dice, hay por ejemplo especies que se parecen mucho a usted y a mí, son muy parecidos a nosotros y que probablemente pues podrían ir caminando por la calle entre nosotros y no notaríamos la diferencia. Except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. Bueno, está diciendo que no se notaría la diferencia, excepto por cosas como pudiera ser una percepción más desarrollada, en el sentido de poder, por ejemplo, entrar en una habitación oscura o sin luz y tocar un objeto y saber de qué color es. Cosas de ese tipo, es lo que he dicho. Have a heightened sense of smell, sight, hearing. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you... Bueno, también está hablando de sentidos aumentados, del oído y del olfato, por ejemplo, y luego ha pasado a hablar de unos más comunes y conocidos como son los grises, que hay varios tipos, que han visto varios diferentes tipos de grises, que así los llaman en el ámbito militar. You had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. Dice que, bueno, hay varios tipos, como digo, y aquí está hablando de unos, dice que hay unos que son más altos que nosotros. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But bueno, está haciendo una aclaración diciendo que no todos los... que no tienen por qué ser humanoides o de aspecto humanoide todos, ni bípedos. Entonces, pues posiblemente haya visto otras especies que no tiene muy claro describir en este contexto, en este momento, por lo que está diciendo. Apparently, we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science. Vale, aquí esto es importante porque ha dicho que sí que es cierto que hay unas cuantas especies ahí fuera con aspecto muy humanoide y que eso sería probablemente una respuesta más apropiada para que la ciencia lo respondiera. Porque claro, no sé si es un aspecto demasiado parecido, como que pueden pasar incluso desapercibidos entre nosotros y no son terrestres, pues bueno, pues tiene que haber alguna explicación.